tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en otra audición de Luces y Sombras del Filosofar. Y en lo que sería nuestra tercera larga temporada a través de YouTube. En este caso estamos con Julio Cano, con Fabián Piñeiro, quien les habla Edgar Fernández. Y teníamos algunos conceptos para plantearles que pensamos que de algún modo podrían llegar a ser interesantes de ser conversados. Julio. Buenas. En la anterior tenida estuvimos hablando de la libertad responsable, tal como la ha planteado el presidente de Uruguay, Lacalle Pou. Nos interesaba ahondar en los aspectos filosóficos de este concepto, según nuestro entender, ¿verdad? Según lo que a nosotros nos parece, y sin que haya una intención de unificar los criterios al respecto. No se trata de eso, sino que es nuestra opinión como, digamos así, insumo para la reflexión filosófica general, ¿no? Y hoy tenemos la intención de hablar de dos aspectos que se interrelacionan con la libertad responsable. Uno es el conjunto de méritos del individuo que lleva a la configuración de una propuesta filosófico-política, más política que otra cosa, que es la que se conoce como meritocracia, un camino pautado para cada uno de los concurrentes al mismo, de las subjetividades, por los méritos propios, ¿no? Y el otro es cómo esto tiene que ver con ese concepto tan difícil de precisar, que es el del sentido común, ¿no? Bueno, entonces, la libertad responsable se atribuye a la subjetividad, ¿no? Tiene unas características bien específicas en este discurso político que atribuyen la libertad a cada uno de los, llamémoslo así, de los átomos de la sociedad, que son los individuos, las subjetividades, ¿no? Bueno, una de las consecuencias de un buen manejo de la libertad es que se da, así se dice, el crecimiento de las opciones que tiene la subjetividad, de las opciones, de las capacidades, incluso del discernimiento del individuo, ¿no? Va madurando de tal manera que esto se convierte en un conjunto de méritos propios de la subjetividad, ¿no? Entonces los méritos de cada uno se enfrentan a los méritos de las otras subjetividades. Y como correlato, o mejor dicho, como consecuencia práctica, se da una serie de méritos de nivel social, ¿no? Partiendo de lo molecular de los individuos, llegamos a una instancia molar, la de la sociedad. Esto implica considerar también a los individuos como antecedentes de la sociedad, claro, ¿no? Entonces los méritos de cada uno, de cada subjetividad, se enfrentan a los méritos de las otras subjetividades. Pero esto no se da, este enfrentamiento, en términos de una dialéctica tal como se planteó de manera muy conocida por Hegel, ¿no? Sino en una confrontación también atómica. No es
que la superación en términos hegelianos de la confrontación entre dos subjetividades lleve a una tercera instancia más madura. No se trata de eso en esta concepción, sino que se mantiene el camino individual, en este caso un camino de crecimiento personal, y no tiene en ningún momento una fuerza, una pregnancia que lleve a que lo social subordine a lo subjetivo individual, ¿no? Bueno, y esta concepción de los méritos lleva a una concepción mayor, que es la de que se puede alcanzar el éxito en la vida a través de los méritos personales, pura y exclusivamente a través de ellos. Esto es una de las señales de lo que se conoce como meritocracia. Esto está avalado, si se quiere, aún sin una conceptualización precisa, por el célebre sentido común. El sentido común indica esto, ¿no? Bueno, digamos, de manera un poco rudimentaria presenté estos conceptos que en gran medida no son propios de nosotros, ¿no? Pero están en el imaginario colectivo de los uruguayos, ¿no? Sí, yo diría más. Yo creo que conforman el imaginario colectivo por lo menos de Occidente, ¿no? Son nociones o conceptos que constituyen la estructura de sentido, esa estructura de sentido, que de alguna manera organiza la definición de las opiniones, de las validaciones, de las conceptualizaciones, y que podemos llamar sentido común en todo Occidente. Son nociones que me parece que están presentes en el sentido común imperante en todo Occidente, ¿no? Y tienen un origen, esta cuestión de la meritocracia está muy vinculada con la narrativa de la libertad responsable, y están muy vinculados en su génesis con esto que decía Julio, de pensar al individuo como antecedente de lo social, ¿no? Esto en el campo de los planteamientos, de los discursos, de la teoría política, de la teoría jurídica o de la filosofía jurídica, de la filosofía política, para mí tiene un nombre, y es el contractualismo. Desde allí, de alguna manera, se originan esta manera de entender, de pensar al hombre individualmente considerado como un antecedente de lo social, ¿no? Bueno, yo lo que quería plantear es que no se me ocurre casi ninguna circunstancia personal, me refiero, ¿no? En primera persona, donde las cosas que me pueden haber salido bien hayan dependido exclusivamente de mi esfuerzo, de mi talento. Diría que las cosas que me han salido, y ya me parece que sin signo, ¿no? Que me han salido, o sea, ya sea buenas o no tan buenas, han sido, sería imposible de aislarlas, o sea, abstraerlas para colocarlas dentro de que sean una producción mía, sería un esfuerzo inadecuado primero y imposible luego. La mayor parte de las cosas que nos pasan socialmente. Y toda la red de relaciones sociales que hay, desde redes económicas, políticas, ideológicas, de poder, de necesidad, ¿no? De solidaridad y de amistad. De solidaridad, de amistad, de colaboración,
son de una complejidad y de una trama, de una densidad, que suponer un individuo que puede libremente decidir por sí, ante sí, y además, por si fuera poco, actuar responsablemente, quiero decir, donde tiene la capacidad de valorar con su racionalidad única y aislada lo que corresponde hacer, no solamente para sí, sino también para los demás, es por lo menos una exageración. Lo otro que se me ocurre es que muchas de las cosas que me han salido bien han sido fruto claramente, de esas ayudas, de esas redes que están alrededor nuestro. Y sin las cuales sería imposible inclusive entenderse uno mismo. No solamente ya comprender lo que hemos logrado, sino comprender quiénes somos. Digo, nuestra historia personal no es la historia de un átomo que va decidiendo y haciéndose a sí mismo. Se parece a una caricatura de Hollywood, tal vez, ¿no? Una lectura muy hollywoodense de la historia personal y de lo que uno va haciendo. El sujeto no es lo que se propone. Y la historia del sujeto no es la historia de sus éxitos. Primero porque habría que discutir, digo, qué significa ser exitoso, digo, pero quizás yo tiendo a pensar justamente lo contrario, digo, que justamente la historia de quienes somos se lee mucho mejor en la historia de las cosas que no nos salieron, en la historia de nuestros errores, y eso está ligado inevitablemente también a lo social. Fabián. Pero además hay otra cuestión, ¿no? Que es la de que efectivamente lo que yo me lo propongo yo. Aunque sea un juego de palabras un poco torpe y en principio muy poco eficaz. Es decir, en realidad la meritocracia o el discurso de la independencia y la responsabilidad personal se construye, se sustenta en esto que decía Julio, del individuo como antecedente de lo social, y que lleva a esta idea de que yo me produzco a mí mismo. Esto de dejar de entender al hombre como un producto de la sociedad en la que vive, ¿no? Que esta noción es evidentemente contrafáctica. Todos nosotros somos producto de un cúmulo de circunstancias muy complejas y nuestra vida misma no es producto de nosotros mismos, digamos. Somos una entidad biológica sometida a procesos y dinámicas que no controlamos, que no manejamos, ¿no? Además de los procesos sociales, económicos, culturales, de la característica del ambiente familiar donde nos criamos, de las características del barrio y del país donde nacemos, ¿no? La meritocracia pues tiene esta cosa problemática también, que es lo que un poco lo planteaban ustedes, esto de si los méritos se pueden graduar, si se pueden expresar en una regla, y en función de esa gradación, entonces atribuir en base a esos avances o no en esa regla, en cuánto marcan los méritos de un sujeto, bueno, cuántos premios debería socialmente otorgárselo, ¿no? Eso parece de todas luces bastante poco, digamos, poco sostenible. Ahora, Julio, en algún momento de su intervención hacía alusión a que esta era una noción instalada en el sentido común, ¿no? Porque tiene un fuerte contenido ideológico esto de la meritocracia, ¿no? Aparece como una narrativa, como un relato de legitimación de un determinado orden social. Sí, con permiso. Podríamos poner metáforas, por ejemplo, ¿no? O grandes ejemplificaciones de estos procesos. Si uno piensa en lo colectivo, o mejor dicho, una palabra mucho mejor, si uno piensa en lo comunitario,
y en donde nos formamos los tres que estamos acá, por ejemplo, la escuela pública como un ejemplo de colaboración con todos los errores, las marchas atrás, los momentos grises que quieran ponerle ustedes a una peripecia individual dentro de una escuela pública, aún así, el desarrollo de cada uno de nosotros es intrínseco al desarrollo de la propia clase y a la maestra y a la escuela y todo lo demás. Y yo pienso que, contrapuesto a esto, el modelo, si es que pusiéramos la escuela pública, la clase de una escuela como modelo de lo comunitario, uno de los ejemplos que podemos poner arquetípicos de lo meritocracia, de la meritocracia, sí, sería un CEO de una empresa, el gerente general de una empresa. Ahí supongamos, ¿no? Ahí el individuo sí se destaca como tal, como él mismo. Y no sé si se pretende conscientemente pero se dibuja por lo menos todas las peripecias que lo llevaron a esa situación. Y se le pone como un lugar al que puede acceder cualquiera que se lo proponga, aunque, como mencionaba el ahora ex ministro de Desarrollo Social, aunque hayamos salido del barro más profundo y del frío, ¿no? En esta concepción aparece entonces una fuerte impronta dada a la voluntad personal también, ¿no? Yo voluntariamente puedo hacer esto y lo otro, y lo haré. Sí. Bueno. Sí, son la meritocracia o la libertad responsable, la independencia personal y la responsabilidad personal son ideologías centradas o narrativas centradas en una furibunda y radical amplificación de los poderes del yo, ¿no? Sí. Y en una pérdida de sentido de la tragedia, ¿no? En una pérdida del sentido del destino, de la idea de destino, ¿no? Del reconocimiento de que existen fuerzas que pueden signar de alguna manera mi discurso vital mucho más allá de mi voluntad. Que yo creo que los hay, ¿no? Hay fuerzas, sí, claro, que nos exceden, que nos anteceden, inclusive, como dice mi amigo Boris Cyrulnik, cuando uno ingresa al mundo de la cultura hay ciertos sentidos que ya están dados, dice él, que ya vienen dados. O sea que cuando uno ingresa al mundo de la cultura, en todo caso nuestra pequeña tarea, nuestra pequeña lucha será resignificar alguna cosa y darle un sentido nuevo a alguna de las cosas que ya suceden culturalmente, pero hay determinismos culturales, hay determinismos psicológicos, y un largo etcétera. Ahora bien, eso no digo por aquello del sentido común, eso no impide que uno pueda pensar que hay un margen de libertad. Lo que no podemos caer es en la trampa de que el sujeto es dueño de su destino. O que, como decía Julio, el individuo que nació trágicamente en el barro, por referirse a esa tragedia, a ese drama, de alguna manera, tiene las mismas posibilidades que el sujeto que le tocó nacer en un ambiente económico, social, de más confort. Yo creo que hay ciertos, eso, como decía Julio, utilizaba la palabra pregnante, ese concepto de individuo en el cual se centra el éxito o el fracaso de su desarrollo social, que yo creo que es una abstracción, ese individuo en la realidad no existe. No es un hecho fáctico que exista ese individuo, es un hecho ideológico, es una construcción ideológica,
Y por eso se liga al sentido común, porque nos viene como anillo al dedo. Todos nosotros nos sentimos cómodos con esa descripción, aunque esté equivocada. Sí. Y la pregunta sería, ¿por qué? Y yo, cuando te escuchaba decir esto, pensaba en que como se asienta en una especie de amplificación de los poderes del yo, funciona muy bien como dispositivo para satisfacer cierto narcisismo, ¿no? Cierto Claro. sentido narcisista. Alguna vez, voy a traer algo del aula. A mí a veces no me gusta instalar estas cosas aquí porque lo que sucede en el aula sucede en el aula, ¿no? Pero a mí me ha pasado que cuando problematizo, instalo la problematización de la meritocracia o de la cuota efectiva de libertad que tenemos, los chiquilines dicen, me han dicho varias veces, muchachos ya, facultad, muchachos jóvenes, pero hombres y mujeres jóvenes, que ellos les incomoda lo que yo les estoy planteando porque ellos empiezan a darse cuenta de que no son tan libres como creíamos, y eso les causa les causa dolor, vamos, les causa dolor. Es un buen dolor. Qué interesante eso, porque es como que la libertad funcionara para ellos, por lo menos en determinados momentos, algo así como en estado puro y fuera de las peripecias de los acontecimientos, ¿no? Y por lo mismo, entonces una propuesta que yo me hago pautando con un papel, digamos, en un borrador, poniendo las pautas que voy a ir siguiendo, y eso se me llega a complicar, y entonces, bueno, pues no sabría cómo seguir. Pienso hipotéticamente que si yo soy el candidato triunfador de una elección en un país y llego al gobierno, bueno, es cierto que para ser responsables en un sentido genuino, tengo que hacer un plan de gobierno. Pero ¿qué pasa si a la semana y media aparece una pandemia que trastoca todos los planes, los míos y los del último habitante del territorio allá atrás? ¿No? Esas circunstancias inesperadas para esta meritocracia son obstáculos lamentables. Para la concepción que tenemos nosotros, siguiendo a mucha gente, esas circunstancias inesperadas son una ocasión para superarse, pero a través del propio dolor como maestro, de los propios fracasos, ¿no? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, compañeros, así que podríamos continuarlo en la próxima. ¿Qué le En el parece? próximo programa. Me parece que quedó Hablamos del sentido común en la próxima. Sí, y el valor, quedó insinuado y un importante tema que es el valor del sufrimiento, el valor del dolor. Sí, Como maestro. y a mí me parecería importante profundizar en eso de por qué causa dolor. Bien. Y qué imagen, qué construcción identitaria es la que se genera socialmente, que hace que cuando un individuo se topa frente al reconocimiento de que lo que él ha hecho en la vida ha estado influido, determinado por fuerzas ajenas, siente ese dolor. Perfecto. Nos vemos en la próxima. Buenas tardes. Nos vemos. Nos vemos.